Estás escuchando Bálsamo para el alma. Estamos bendiciendo, mis hermanos, a toda nuestra audiencia y nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos a través de las plataformas digitales, que es Bálsamo para el Alma. Vamos a estar pasando al consejo de la palabra del Señor en esta hora y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el profeta Daniel, capítulo 6, mis hermanos. Lo estamos leyendo juntos y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Usted cierra sus ojos, levanta su mano derecha y le dice: Padre, Señor Dios Todopoderoso de la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, estamos, Padre, pidiendo que tú estés hablando a nuestra vida. Habla, Señor mi Dios, porque nuestro corazón te escucha. Amén y amén. Siéntese, mis hermanos, en esta hora. Vamos a estar hablando algo acerca de por qué tenemos que orar. Amén. ¿Por qué causa, por qué razón tenemos que estar clamando al Señor? Amén. La palabra del Señor está hablando de un hombre llamado Daniel. Dice la palabra del Señor que Daniel fungía en el reino de los persas como un hombre que tenía un puesto importante, ¿verdad que sí? ¿Cómo lo describe la palabra que él tenía? ¿Qué puesto? Dice que era un gobernador. Amén. Un sátrapa gobernador. ¿Qué es un sátrapa? El sistema de gobierno que nosotros tenemos hoy en día aquí en México, mis hermanos, tenemos a un poder ejecutivo, tenemos a un poder legislativo y tenemos a un poder judicial, ¿verdad? Más o menos así viene nuestro gobierno. ¿Y quién es el superior del ejecutivo? La presidenta de la República, ¿verdad, mis hermanos? Esto estamos haciendo esta acotación para que yo les explique que era un sátrapa en aquel tiempo. Y la presidenta, abajo de la presidenta de la República, mis hermanos, están los gobernadores de los estados. Y abajo de los gobernadores están los presidentes municipales, ¿verdad que sí? Y cada uno, mis hermanos, hace como su ley local, tanto la estatal como la municipal. Gloria a Dios. Así eran estos sátrapas. Los 120 eran como presidentes municipales. Amén. Eran semiautónomos. Ellos cobraban impuestos, como un presidente municipal también cobra impuestos, ¿verdad que sí? Impuestos locales. Hay impuestos locales, municipales e impuestos estatales y también federales. Entonces Daniel fungía como un gobernador. Amén. Un sátrapa era un cuidador del rey, era una persona que le cuidaba, como decimos hoy en día, las espaldas. Políticamente le cuidaba como las espaldas. Amén. Entonces Daniel dice la palabra del Señor que él
él estaba en ese puesto. Pero aquí hay algo que dice la palabra del Señor, que el espíritu de Daniel, ¿cómo dice la palabra? Era superior al espíritu de los demás. ¿Por qué dice eso, mis hermanos? Si en jerarquía eran los mismos, ¿verdad que sí? Eran 3 gobernadores y 120 sátrapas. Entonces, si Daniel era uno de los gobernadores, estaba a la par de los demás gobernadores, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué le hacía diferente a Daniel? ¿Qué le hacía diferente a Daniel? ¿Por qué dice la palabra del Señor que era superior en espíritu? Nos vamos a detener. ¿Por qué dice la palabra del Señor que Daniel era superior en espíritu? Dice, porque no había algo de vicio en él. Y cuando está hablando de vicio, mis hermanos, está implementando una palabra jurídica, que no había dolo en él, no había engaño, no había ningún tipo de situación de los que ellos o los otros sí tenían. Amén. Aunque de alguna manera, mis hermanos, los sátrapas y los gobernadores estaban sentenciados por el rey, que si alguno era desleal, le costaba la muerte. Amén. Totalmente le costaba la muerte si había corrupción, si no subía los impuestos que debería de subir, los tributos. Y entonces nos seguimos preguntando por qué Daniel era superior a los demás sátrapas. ¿Qué le hacía superior? Simplemente aquí había un asunto que a Daniel lo hacía vivir de una manera correcta. Amén. Y era la relación que tenía con el Dios Todopoderoso. Dice la palabra del Señor que él oraba 10 minutos en la mañana, ¿verdad? 10 al mediodía y 10 en la noche. ¿A poco no? La palabra de Dios no habla el tiempo. No menciona el tiempo, pero ¿cuánto tiempo usted se imagina que Daniel oraba? ¿Usted cree que se hincaba? Mis hermanos, si se la llevaba en la pura pedidera. Señor, tú sabes. Hoy en día, mucha gente, ¿verdad? Acostumbramos a orar así. Tú sabes que mi hermano vive de esta manera. Yo les decía en una ocasión, ¿verdaderamente vive así el hermano? ¿O nosotros nos imaginamos? Imagínense, mis hermanos, que yo vengo a orar aquí y alguien me ve orando y dice, tú sabes cómo ora mi hermano. ¿Cuánto ora? A lo mejor ese día se me ocurrió, nunca oro, probablemente, mis hermanos, y ese día se me ocurrió orar, por ejemplo. O vengo y el tamal que compré, que acabo de comprar y no me lo terminé, se lo di a la persona que iba pasando, me vio el hermano y digo, tú sabes cuán bueno es el hermano, que ayuda a los pobres y a los necesitados. ¿Eso será verdad? No, mis hermanos. Claro que no. Son acciones, mis hermanos, que yo probablemente llevé a cabo de una manera esporádica, pero no me caracteriza eso. Además, la característica, si yo soy bueno, si ayudo a los pobres, si oro mucho o poco, ayuno o no, ¿quién ve todo eso, mis hermanos? El Señor. Él es el que me va a calificar, mis hermanos. Entonces, las oraciones o nuestras oraciones no deben de llevar calificativos, porque nosotros nos podemos equivocar en los adjetivos que nosotros pongamos, en los calificativos que nosotros pongamos a la gente, ya sean buenos o sean malos. Por eso nosotros tenemos que evitar eso, porque si alguien ora a mí así de esa manera, yo estoy obligado a orar por él de la misma manera, ¿verdad que sí? Porque si yo le digo, Señor, quítale la soberbia y quítale la necedad, o dice, oh, pues yo oré por usted porque es una persona buena y santa y esforzada y valiente, y usted está orando por mí porque soy un necio.
mis hermanos, se vuelve un vicio o se vuelve, mis hermanos, algo de lo cual a lo mejor el Señor no se está agradando. Nosotros solamente tenemos que orar por la necesidad. ¿Verdad que sí? Si a mí me duele una uña, Señor, si es tu voluntad sanarlo, sánalo. ¿Qué tal que el Señor le dice, no, pues mi voluntad es que se le caiga la uña? Puede ser, mis hermanos. ¿Cuántas veces usted va y ora por el enfermo? No sé si le ha pasado. Y el enfermo no solamente no sana, sino el otro día se muere. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor probablemente es que esa persona, mis hermanos, ya comparezca delante de su presencia. Amén. Ya comparezca, mis hermanos. Y usted está orando, estamos orando, Señor, sánale. Y Señor, quítale el dolor. Cuando el familiar es especial con usted, pongámosle la palabra especial. Amén. Y de repente tiene un dolorazo de lo que sea, de cabello. ¿Y usted cómo ora? Por ese hijo, por ese esposo, por esa esposa, ¿cómo ora? Hasta las lágrimas le salen, ¿a poco no? Le dice al Señor, tú sabes que Él te busca con todo su corazón. Tú sabes que yo no lo veo, pero en su intimidad Él te busca. ¿A poco no, mis hermanos? Yo te ruego que lo sanes, Señor. Mira cómo verlo sufrir a mí me mata. Ya le di té de pasote y no se cura. Mis hermanos, tenemos que aprender a orar. No orar con los sentimientos, mis hermanos, que estén aflorando, sentimientos carnales. Le voy a decir por qué. Dice la palabra del Señor que los demás gobernadores y sátrapas se juntaron entre ellos, dijeran políticamente, cabildearon y dijeron, Daniel, la ventaja de Daniel y por lo cual nos está aventajando es que él está orando mucho. Alguien en su trabajo, mis hermanos, en su vecindario, ¿no lo ve a usted como que usted los aventaja en algo? Y quieren saber qué está pasando, mis hermanos. Dice, ¿por qué a este le hemos puesto trampas? La pata, dijeran por ahí. Y no se cae. Se cae tantito, medio que trastabilla y se levanta y el doble. ¿Por qué, mis hermanos? Eso se refiere a un espíritu superior a él. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que el espíritu del mundo, el espíritu del diablo, el espíritu de la santería, mis hermanos, de la hechicería, de lo que fuese, es un espíritu inferior al espíritu de Dios. Voy a decirlo otra vez. El espíritu de la brujería, de la santería, de la satanísima muerte, mis hermanos, incluso del mismo catolicismo romano, es inferior. Estoy hablando al espíritu de la religiosidad, me estoy refiriendo, no en específico de las personas. Al espíritu estoy diciendo, me estoy refiriendo al espíritu. Mis hermanos, es inferior al espíritu de Dios, al Espíritu Santo, al espíritu que Dios deposita en usted. Porque el espíritu que ha depositado el Señor sobre usted es un espíritu de victoria, de poder, de dominio propio, de bendición, mis hermanos, de provisión. Y con ello viene, mis hermanos, implícito lo que se llama gracia. De lo que usted no anda ahí barbeando para que lo suban de puesto o para que agarre cualquier situación o lo favorezcan de alguna manera, y lo hacen. Amén. Lo hacen, mis hermanos. Al final de cuentas usted termina favorecido, favorecida para la gloria del Señor. Por eso la palabra del Señor está diciendo que Daniel, dice, tenía un espíritu superior. Amén. Un espíritu superior, porque el espíritu de Jehová es un espíritu superior a cualquiera, mis hermanos. Por eso a usted le van a decir en ese ámbito,
mis hermanos, de la hechicería, en ese ámbito del mundo, en ese ámbito que ha hecho el príncipe de las tinieblas de este siglo, mis hermanos, a usted le van a decir, es que tú tienes algo raro, es que tú tienes algo raro, algo está en ti que no entiendo qué es. Y no lo van a entender, mis hermanos. No lo van a entender porque Dios es así. Para ellos es un misterio. Para ellos es locura, para ellos es todo ello, mis hermanos. Y dice la palabra del Señor que ellos cabildearon y dijeron, vamos a inventar una ley para prohibirle a Daniel que ore a su Dios. Hay mucha gente, mis hermanos, que se propone para que usted no ore a Dios. Se va a enojar con usted en ese momento. Se va a hacer el enojado, la enojada, mis hermanos, los enojados. Para que usted ya no ore, para que usted ya no ponga cantos en su casa, para que usted ya no alabe al Señor, para que usted, mis hermanos, porque saben que ahí está la victoria. Porque saben, mis hermanos, que en ese medio usted les estorba. Amén. No se sienten libres para pecar a gusto, hombre. No se sienten libres. Se sienten que algo les estorba. Mis hermanos, se sienten incómodos como si tuvieran espinas en la espalda. Mis hermanos, porque es la presencia de Jehová. Es el espíritu superior que está en su vida, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Y dice que dijeron solamente al Rey, solamente a nuestro superior, a nuestro supremo, es el que vamos a alabar, vamos a adorar. No a otro Dios. Y dice que en contra de su voluntad, Darío dice que selló, puso el sello de su anillo a ese documento, que nadie podía adorar a otro Dios más que el Dios Todopoderoso. Y estuvieron vigilando a Daniel. Y Daniel se enteró, obviamente, mis hermanos, porque él era un importante ahí cuando les dieron a conocer esa ley. Por eso yo le decía a usted, mis hermanos, que debemos de orar con ese espíritu de poder y con el entendimiento para la gloria del Señor. Porque dice la palabra del Señor que en cuanto Daniel supo que había ese edicto y que nadie lo podía cambiar, porque incluso el mismo gobernador, el mismo rey Darío, mis hermanos, no lo pudo cambiar, porque ya era la mayoría. Ya era una propuesta de ley, mis hermanos. Dice que cuando él se enteró de eso, dice que agarró el pañuelo más absorbente, ¿verdad que sí? Y se tiró a llorar. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Y se tiró a llorar, se tiró al llanto, mis hermanos. Porque dijo, ya me van a prohibir orar a Dios. Ya no voy a poder abrir mis ventanas que dan hacia Jerusalén y estar exaltando el nombre de mi Dios. Él dijo así, ¿verdad? Sino él dijo, voy a seguir orando. Voy a seguir orando. Hay una persecución en mi contra, dijo Daniel, y yo voy a seguir orando. Si Daniel oraba 10 minutos, mis hermanos, ¿cuánto tiempo oraría después de este edicto, mis hermanos? 11 minutos, 11 y medio. Mis hermanos, él se la pasaba platicando con el Señor. Queremos que esas peticiones que han generado los gobernadores de las tinieblas, mis hermanos, queremos que todo eso sea abrogado, que sea cancelado, mis hermanos. Obviamente que esa ley no cambió. Lo que cambió, mis hermanos, fue la actitud de Daniel. Amén. Probablemente hay cosas que tú no vas a poder cambiar.
Hay personas que probablemente no vas a poder cambiar, pero lo que sí vas a cambiar es tu actitud, tus momentos de oración, de búsqueda para con Dios, y las cosas el Señor las va a desviar a tu favor. Amén. Para la gloria del Señor. Probablemente no vamos a poder cambiar las leyes, mis hermanos, que se están imponiendo en las escuelas acerca de que nuestros hijos tienen que ver normal ciertas situaciones, ciertas actitudes que la palabra del Señor rechaza acerca de la identidad. Pero lo que sí va a cambiar, mis hermanos, es que el Señor nos va a proteger a nosotros. Tienes que clamar por tus hijos. Tienes que seguir clamando en el nombre de Cristo Jesús. Tienes que reclamarlos para la gloria del Señor. Con nuestras oraciones probablemente no vamos a evitar que corra la droga por todo nuestro país mexicano, mis hermanos. No vamos a evitar que sigan surgiendo los cárteles, mis hermanos, que haya muertes por esa causa y otras más. No vamos a evitar que se propague la santería. Hoy en día vemos, mis hermanos, en ciertos lugares unas tremendas calacotas ahí, templos, mis hermanos, que uno pasa y dice uno: Señor, en tu nombre yo paso de aquí, mis hermanos. Uno los ve y se ve terrorífico, mis hermanos. Eso no lo vamos a poder cambiar, seguramente, pero lo que sí vamos a cambiar, mis hermanos, es cubrir a nuestra familia con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Porque lo que ellos quieren, mis hermanos, es infestar el mundo de sus brujerías, mis hermanos. Se suben a las montañas, a las partes altas, mis hermanos, y de ahí lanzan todo tipo de maldiciones, mis hermanos. Por eso tanta iglesia fría, por eso tanto desánimo, iglesias cerradas, tremendos templos, mis hermanos, sin gente, y cuántas cosas, mis hermanos. Bendecimos al Señor por esta congregación. Amén. Que no es una iglesia numerosa, pero sí grande para la gloria del Señor. Aquí ha habido sanidades, aquí ha habido liberaciones, aquí ha habido bendiciones, aquí ha habido gente que se ha venido a refugiar. Aquí es como un oasis, mis hermanos, para la gloria del Señor. Hay cosas que no vamos a poder cambiar. No vamos a evitar, mis hermanos, que corra el alcohol. Estamos previos a una festividad deportiva a donde va a correr alcohol, mis hermanos, por todos lados, mis hermanos. Uno de los patrocinadores oficiales de estos eventos, mis hermanos, son las grandes empresas de alcohol, que lo único que va a resultar, mis hermanos, es en conflictos, en peleas, en discusiones, a lo mejor hay alguien que me va a decir: pues yo nada más me he hecho 1, 2 y ya no pasa nada. La palabra del Señor dice que las moscas muertas, dice, echan a perder el perfume del perfumista. Una pequeña cosa para el Señor, mis hermanos, tiene mucho impacto. Probablemente no vamos a evitar eso, pero sí podemos hacer, mis hermanos, que de menos nuestra familia esté protegida, mis hermanos, de ello, para la gloria del Señor. En el mundo están corriendo, mis hermanos, diferentes espíritus, pero nosotros tenemos que estar, mis hermanos, ungiendo a nuestra familia, orando por ellos, intercediendo por ellos, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos, sin adulaciones. No le digas: Señor, tú sabes que te busca, porque a lo mejor ni lo buscan. Mis hermanos, yo te ruego por mi abuelito. Tú sabes que mi abuelito te busca ahí en la intimidad. Pues si es en la intimidad, usted no lo ve.
¿Por qué? Está diciendo que sí lo busca. Yo no estoy diciendo que no lo adule. Si lo quiere adular, adúlelo en el nombre de Jesús. Échele todas las fanfarrias ahí sin problema. Nada más que sea verdad. Mis hermanos, no mucha crema en los tacos. No mucha crema en los tacos. El Señor es el que pone ahí, el que le adorna ahí todo ese asunto. Usted solamente dígale: Señor, yo te ruego por él o por ella. Unjo sus pies para que cuando vaya y quiera echarse ahí unas cervezas, hasta la botella le pese ahí. Para que ese líquido le sepa más feo de lo que sabe. Y así va a ser. Y el día que se vaya al hospital por una congestión alcohólica, no esté ahí llorándole al Señor. Dígale: Señor, yo no sapo. Si tú así lo quieres, si tú así lo has decidido, si de esa manera, porque hay gente que solamente de esa manera entiende. Mis hermanos, le estás dice y dice: ya no lo hagas, mira, no, ya no, mira. Más lo hace. Mejor dile: Señor, ahí te lo encargo, ahí te lo dejo. Mira, no quiere dejar la tradición, mira, no quiere dejar la necedad, mira, ahí te lo encargo. No quiere dejar la droga, échele. Nada más que el día que el Señor hable, que el Señor se le ponga en el camino como se le puso a Moisés. Dice la palabra del Señor que se le puso en el camino el Señor y que le dijo: mire, muchachito, yo a usted le he hablado muchas veces, le he hablado por sueños, le he mandado a mi hijo, a mi hija, y usted no entiende. Dice la palabra del Señor que lo quería matar. Amén. Mis hermanos, nosotros tenemos que estar redoblando. ¿Por qué tenemos que orar? Mis hermanos, porque tenemos que vencer el espíritu que está imperando. ¿Qué espíritu había en ese tiempo de Daniel? El Señor ha estado hablando mucho acerca de la murmuración en esos tiempos. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué, mis hermanos. Pero si algo está pasando en nuestra cabeza, tenemos que, mis hermanos, considerar ese tipo de situaciones. Tenemos que bendecir para la gloria del Señor. Amén. Tenemos que bendecir, mis hermanos, antes de pensar y bajarlo a nuestra boca y decir: es que la iglesia, es que el pastor, es que... Mis hermanos, tenemos que pensarlo 2 veces. Amén. Tenemos que pensar que no por otra situación, sino porque cuando eso hacemos, mis hermanos, no hablamos en contra de la iglesia. Amén. Y no nos querramos convertir en las personas interesantes hablando de la iglesia o hablando, mis hermanos, del pastor. Yo no estoy diciendo de mí, precisamente, mis hermanos, este mensaje se va a ir a las redes sociales. Pero ¿cuántas iglesias, mis hermanos, se comen al pastor con sal y sin sal? Porque está lleno de errores. No somos dioses, mis hermanos. Tenemos muchos errores, a lo mejor más que usted. Pero nos esforzamos, aleluya, o tratamos de esforzarnos por caminar correctamente delante de la presencia del Señor, mis hermanos. Entre menos estorbo llevemos, es mejor, porque si el Señor nos llama a comparecer mañana, mis hermanos, que no tengamos de nada de qué avergonzarnos. Porque sabe de qué nos va a preguntar el Señor cuando lleguemos a su presencia, en cuanto pongamos un pie ahí. Estoy hablando de una manera literal, así metafórica, pero estamos hablando de una cuestión así figurada. No me va a preguntar cuán inteligente era yo o cuán listo era yo, mis hermanos. ¿Verdad que no?
me va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo te puse en tus manos? ¿Verdad que sí? ¿Cuánta gente se enseñorea de la congregación? ¿Cuánta gente, mis hermanos, se adueña de la congregación? Y o la congregación, a lo mejor también del pastor, yo no sé. Mis hermanos, pero dice la palabra del Señor que el espíritu de Daniel, dice, que era superior a los demás espíritus. Amén. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestro espíritu sea superior a los demás, mis hermanos? ¿Cómo le vamos a hacer, mis hermanos? Yendo con el Señor 20 minutos, media hora, de los cuales, mis hermanos, 15 minutos nos acordamos que tenemos que poner a los frijoles, que tenemos que ir a hacer tal pago, y que tenemos que correr a Electra, y que tenemos que... Mis hermanos, y solamente 5 minutos, bueno, Señor, te ruego por mí, por mi familia, y ahí nos vemos. Tenemos, mis hermanos, que cambiar ese tipo de actitudes para que las respuestas vengan de parte de Dios. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que al final Daniel fue echado en el foso de los leones, ¿verdad que sí? Y eran, mis hermanos, animales que estaban entrenados para comer carne humana. O sea, me refiero que olían a la sangre, la carne, y de inmediato, mis hermanos, ellos estaban puestos. Dice la palabra del Señor que el rey Darío le dolió en su corazón decirle a Daniel, llévenlo, o a su gente, lleven a Daniel preso y métanlo ahí en el foso de los leones. Lo estuvieron presionando a este hombre, pero este hombre, mis hermanos, fíjese usted bien cómo dice la palabra del Señor, que él fue contaminado por la fe de Daniel. Aquí viene otra parte, mis hermanos, porque le dijo, Daniel, el Señor en el que tú crees, el Dios todopoderoso, el creador del universo, te va a librar de la boca de los leones. ¿Verdad que sí te va a librar, Daniel? Dime que sí. Y él iba bien seguro, mis hermanos. Imagínense, estamos hablando de un hombre impío, de un gobernante, mis hermanos, de una persona que no era cualquier persona, hablando políticamente, y estaba contaminado por Daniel, por su fe de Daniel. ¿Cómo tenemos que hacer para que la demás gente cambie, mis hermanos? En el nombre de Cristo Jesús, ¿cómo le podemos hacer? Contaminándolos con nuestra fe. Amén. Con nuestra fe. Usted dígale, yo te aseguro, páresele firme al hijo, al esposo, a la esposa, yo te aseguro en el nombre de Cristo Jesús, a quien amo y sirvo con todo mi corazón, que usted va a llegar a los pies de Cristo Jesús. Porque todos los días estoy orando por usted. No solamente por mi palabra, sino también por la palabra de Dios. Porque me dice mi Dios, a quien creo y sirvo, que al que cree, todo le es posible. Mis hermanos, y todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesucristo, Él lo va a hacer. Amén. Y todo espíritu de alcoholismo, y todo espíritu de drogadicción, y todo espíritu de, mis hermanos, de adulterio, y de fornicación, y de lascivia, y de lujuria, y de enfermedad, y de tradicionalismo, mis hermanos, y de costumbrismo, y de religión, de religiosidad, se va a ir en el nombre de Jesucristo. Dígale usted, te lo garantizo. Te lo garantizo, dígale usted, te lo garantizo en el nombre de Jesús. Te lo sostengo, porque no es mi palabra, sino es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Así dígale en el nombre de Jesús. Y también declárelo en oración, sin adulaciones. No adule a la persona. Mis hermanos, solamente ore por su necesidad. Mira, te dejo aquí este necio, este terco, este obstinado,
Ahí te lo dejo. Usted no batalle, mis hermanos. Amén. Sí. Daniel no le dijo, no le habló a sus compadres, los gobernadores, y le dijo, oye, ¿por qué me echaste tierra, hombre? Él no le dijo eso, ¿verdad? Él tampoco le dijo, oye, pues si tú eres sabio, yo también soy sabio, ¿por qué haces eso? No le reclamó, mis hermanos, sino solamente dice la palabra del Señor que él fue y oró. Pero tampoco se intimidó, mis hermanos. Amén. Tampoco se intimide, mis hermanos, en relación a los santeros, a los tradicionalistas, mis hermanos, a los que se gobiernan por usos y costumbres. No se intimidó, mis hermanos, para la gloria del Señor. No se intimidó ante el brujo, mis hermanos, ante el satanista, ante el alcohólico, ante el drogadicto, mis hermanos. No se intimidó, porque dice que tenía un espíritu superior, mis hermanos. La palabra del Señor tampoco está diciendo que se puso al tú por tú, ¿verdad que sí? Que le dijo, eres un borracho y ya me das vergüenza. No le dijo eso. Se puso a orar nada más. Amén. Solamente se puso a orar. Cambiemos nuestra actitud, mis hermanos. Cambiemos nuestras costumbres, mis hermanos. Si usted ora una vez al día y a veces se le olvida también, dice, no he orado todo el día. Dice la palabra del Señor que las cosas suceden y muchas de las veces decimos, Señor, ¿por qué no me contestas? Si yo te he pedido. ¿Ha pedido usted más que Daniel? Mis hermanos, ¿le ha creído más que Abraham? Cuando el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham estaba bien comodito. Tenía todo, mis hermanos. No era un hombre ahí cualquier. Y sin embargo le creyó al Señor. Entre los hombres y mujeres de fe que describe Hebreos 11, ahí está Abraham. Y dice que fue llamado amigo de Dios. Y para que nosotros tengamos un nombre así, o el Señor nos llame así, eso cuesta. Amén. Cuesta caminar con Dios. Cuesta, mis hermanos, que el hijo venga, que el esposo, que la gente sane, que el familiar, mis hermanos. Cuesta llevar una vida, mis hermanos, con una relación estrecha para con Dios. Cuesta, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Pero tenemos que hacerlo. Los demás pueden orar, pero no hay una oración tan más grande y poderosa, mis hermanos, que lo haga una madre por el hijo. No estoy diciendo que los demás no lo hagan, sí, pero no hay como aquello que decirle, Señor, yo te ruego por el fruto de mi vientre, yo te ruego por ese ser que salió de mí, por ese varón que tú me diste como esposo o como esposa, te ruego por mi familiar. Los demás sí pueden orar, pero dice la palabra del Señor que aquí no oraba la esposa de Daniel, ¿verdad? La tía, la abuelita de Daniel. Era él el que oraba, mis hermanos. Gloria al Señor. Era él la que oraba. Y a lo mejor alguien le podría decir, no ores porque ahora ya hay esta ley. Él dijo, a mí no me interesa. A mí no me interesa, dijo él, yo voy a estar clamando al Señor. Yo voy a hacer un rincón ahí en mi casa. Gloria al Señor, ahí junto al lavadero, junto a la cocina, ahí en la recámara, y voy a entrar en unos momentos. ¿Qué tiempo? Mis hermanos, ¿qué tiempo lo haría ese hombre? El tiempo suficiente en el cual él se sentía que el Señor ya le había escuchado. ¿Usted se levanta de la mesa todavía con hambre? ¿Cuándo se levanta de la mesa usted cuando está comiendo? Cuando usted dice, ya estoy saciado. ¿A poco no?
Entonces, ¿cuánto tiempo, mis hermanos? Pregúntenme usted, ¿cuánto tiempo es el adecuado, hermano, para estar orando y que el Señor me conteste? Hasta que usted sienta en su espíritu que el Señor ya le contesta. Y si usted cree que es necesario solamente una vez al día, está bien, mis hermanos. Pero si usted cree que la necesidad es grande, ore 3 veces al día. Amén. Estando donde estén, mis hermanos. La gente de oficina probablemente no puedan estar ahí en la comodidad de su hogar, que pueden irse a la recámara, cerrar, mis hermanos, lo que sea. Muchos se van al baño, entregar el ayuno, a orar para la gloria del Señor. Van en el transporte y van como haciéndose los dormidos, a lo mejor hasta con sus audífonos, orándole al Señor. Yo te ruego, yo te pido. Ahí está, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. De esa manera vamos a tener victoria. Dice la palabra del Señor que Darío ese día no durmió. Él estaba contaminado con la fe de ese hombre y dijo: yo estoy seguro, amén, que Dios va a responderle a Daniel, porque el Dios de Daniel es poderoso. Mis hermanos, en el nombre de Jesús, tiene usted que hacerle saber a ese familiar que su Dios es poderoso. Decimos, nosotros somos una congregación hermosa, pero no es por la congregación, sino es por el Dios en el que usted ha creído, mis hermanos, que viene la respuesta para la gloria del Señor. Viene la respuesta en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos. Demuéstrele a esas personas que su Dios sí le responde para la gloria del Señor. Porque de repente la van a retar. Le van a decir: a ver si es cierto que tu Dios cambia. A ver, que me cambie, que me quite la caguama en este momento de aquí enfrente. A ver, mis hermanos. Claro. Yo estando en mi casa les voy a contar un testimonio. No me sucedió a mí. Yo la verdad estaba acostadito. Era una tarde noche, como eso de las 7 u 8 de la noche. De esas veces que el Señor le permite a uno acostarse un poco temprano. Y al lado, mis hermanos, pues la misma barda que divide la casita de uno, también divide la casita del otro. No como aquí, que hacen unos casotas en unos terrenazos, mis hermanos, que una casita en 1 hectárea. Mis hermanos, la cuestión es que estaban con su música ahí, la gente de al lado, y mis hermanos, yo no le digo a usted que yo estaba orando: Señor, calla esa música. El Señor me ha contestado en algunas ocasiones, pero en esa ocasión yo le confieso a usted, yo solamente estaba recostado. Y sale, mis hermanos, espantada, despavorida, la persona que vive al lado, una mujer joven, gritando así, mis hermanos, así espantada, y así. Y salen los otros, que también son sus familiares de ellos, y dice: ¿qué pasó? Es que algo hay allá adentro, dice, algo hay allá adentro. La caguama explotó. Así dijo, la caguama explotó. Acaba de explotar la caguama, estaba allí sobre la mesa y explotó. Dijo, y yo sentí algo raro y la piel se me está enchinando, y es que estoy espantada. Yo tenía ganas de bajar a orar por ellos, pero dije, alcoholizados ahorita, mejor que se les baje después. Así literal, así pasó, mis hermanos. Y después ya no quería entrar. Todo se escucha en esos lugares, mis hermanos. Después ya no quería ni entrar a su propia casa, porque la caguama había explotado. Les estoy diciendo verdad, en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos. Cosas grandes, mis hermanos, pueden suceder si usted ora. Amén. Cosas grandes. Hace rato decía nuestra hermana: yo declaro que mi sobrina
va a ser sanada, aunque los médicos digan una cosa, mis hermanos, no estamos desmintiendo la ciencia, lo que estamos diciendo es que le creemos al Señor. Esa persona puede ser sanada. Pero, mis hermanos, nosotros podemos orar por ella. Yo creo que ahorita su padre me está oyendo y me dice, bueno, ¿por qué no el Señor me la ha sanado entonces? Es que el Padre juega un papel importante aquí. Gloria al Señor. El Padre, el progenitor, juega un papel importante, mis hermanos, y Él tiene que clamar como Daniel o más para que esa jovencita sea sanada. Si Él lo hace, si usted lo hace, don Daniel, si usted lo hace, esa muchachita va a estar sana para la gloria del Señor. Porque Dios le hizo su cerebro. Porque Dios le hizo todo su cuerpo. Mis hermanos, el Señor sanó a gente de mano seca. Aleluya. Gente que había nacido ciega de nacimiento. ¿Usted conoce a una persona ciega de nacimiento? Simplemente no tiene las puras cuencas. Tiene solamente las puras cuencas. No tiene ojos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que el Señor la sanó. Al de la mano seca le restauró la mano. Amén. Mis hermanos, pueden pasar muchas cosas, pero tenemos que orar, creerle al Señor. Otros no van a hacer la chamba por nosotros. Nosotros tenemos que orar, y yo se lo garantizo. Esa joven no va a sanar viniendo a la iglesia. Escúcheme bien lo que le voy a decir. La sanidad no está por venir a una iglesia cristiana. La sanidad está en creerle al Señor Dios Todopoderoso. Buscarle, mis hermanos, y platicar con Él todos los días. Amén. Todos los días, mis hermanos, todos los días. Clamarle al Señor. La sanidad, mis hermanos, la restauración y la bendición no está por entrar a un recinto, mis hermanos, a donde se alaba al Señor. Se lleva a cabo cuando la persona tiene una relación con Dios estrechamente, íntimamente, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Dios quiere hacer milagros. Dios quiere hacer milagros. Dios quiere sanar a tu familiar. Quiere quitarlo del vicio. Quiere quitarle esas malas amistades, esos malos pensamientos distorsionados del mundo, mis hermanos, de filosofías mundanas, paganas, diabólicas, mis hermanos, y volverlos en obediencia a Cristo Jesús. Pero si tú le crees, en esta hora, mis hermanos, recibe cada semana el bálsamo que Dios tiene para tus heridas. Escucha los mensajes a través de nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, YouTube, Spotify como Bálsamo para el Alma. También escucha todos nuestros programas en el canal Bálsamo para el Alma Radio.